Dios les bendiga, mis hermanos. Primeramente le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que nuevamente nos permite compartir contigo palabra de Dios, palabra de vida. La palabra, mi hermano y mi amigo, que ha cambiado la vida de miles y millones de personas a través de la historia de la humanidad. Mi nombre es José Román, actualmente pastor de la Iglesia Misionera Evangelística Emanuel. Estamos en la población de Bejuma, estado Carabobo, en Venezuela, y le damos las gracias al Padre que nos permite a través de este medio llegar a tus hogares, llegar y tocar tu vida personal a través de la palabra del Señor. Y en este día vamos a tocar la segunda parte de un tema que comenzamos la vez pasada. Comenzamos hablando en la primera parte sobre el plan de Dios y hoy vamos a hablar sobre el tema vivir en las promesas. Una de las cosas que vamos a definir en esta enseñanza es cómo vivir realmente en las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? Y que un creyente que ha sido redimido, limpio por la sangre del Cordero, el creyente que ha nacido de nuevo, el creyente que ha sido lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, debe vivir conforme a los planes de Dios y no conforme a sus planes personales. En la enseñanza anterior hablamos sobre el plan de Dios y tratamos de una manera muy sencilla de definir lo que era el plan de Dios y lo que no era el plan de Dios. ¿Y qué no es el plan de Dios? Un caminar y un andar conforme a nuestros planes, propósitos y proyectos personales. ¿Qué es el plan de Dios? Vivir conforme a la voluntad de Dios, a un proyecto que Dios estableció para nosotros, como así se lo estableció Abraham, se lo estableció a Noé, se lo estableció a David, a José, a Pedro, a Pablo y a todos esos grandes y hombres de Dios. Dios estableció un plan para ellos. Ellos recibieron la palabra de parte de Dios, obedecieron a ella y comenzaron a caminar conforme a lo que Dios había establecido para ellos. Y para comenzar en este tema nos vamos a ir a la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice de la manera siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí tres frases bien importantes que necesitamos definir a través de esta enseñanza. La primera, dice el apóstol Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Si miramos esta naturaleza caída y la tendencia de la mayoría de los seres humanos que no tienen a Cristo, viven conforme simplemente a sus planes, proyectos, deseos personales y aquellas pasiones que luchan internamente de sí. Otra palabra que dice el apóstol Pedro es que dice para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina. Algo que nosotros debemos comprender como creyentes es que Cristo ya llevó a la cruz nuestra naturaleza de pecado. Ahora en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Somos una nueva creación, somos una nueva raza, tenemos una nueva naturaleza interna y nosotros gozamos ahora de una naturaleza divina. Y a través de ella ahora nosotros tenemos que vivir conforme a esas grandiosas y maravillosas promesas que Dios nos ha dado. Entonces, para desarrollar este tema de una manera más clara, nos vamos a enfocar en tres etapas concernientes a lo que es la raza humana. La primera etapa, nos vamos a ir al huerto del Edén. La segunda etapa tiene que ver la relación del hombre sin Dios, cómo el hombre se ha movido a través de la historia sin la dirección de Dios. Y por último, ¿quiénes somos ahora como iglesia? Como hijos de Dios. Vámonos primero a la primera etapa, que es el huerto del Edén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, que dice de la manera siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
¿Qué es lo primero que vamos a definir? Que cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, vemos primeramente que Dios creó al hombre en la tierra, lo sacó del polvo de la tierra y lo colocó en el huerto del Edén. Aquí donde acabamos de leer, nos dice las Sagradas Escrituras claramente que Jehová, el Señor Dios, se paseaba por el huerto del Edén. Ese lugar que Dios estableció para el hombre o para su creación, Dios se paseaba. Algo que nos enseña a través del primer capítulo, los primeros capítulos del libro de Génesis, que ese lugar donde estaba Adán tenía una relación íntima, una relación personal. Dice la palabra que Dios se paseaba por el huerto. Eso nos indica la relación que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo sabemos que en ese lugar se movía la plenitud de Dios? Cuando Dios se ve en la necesidad que a consecuencia del pecado tuvo que expulsar a Adán y a Eva del huerto, podemos ver claramente que el Señor colocó 2 querubines. Y los querubines son los que protegen la santidad de Dios. Esta misma, ¿cómo se explicaría? Esta misma imagen lo vemos también cuando Dios levanta el tabernáculo a través de Moisés y en el arca del pacto, donde estaba la ley, donde estaba el maná y donde estaba la vara de Aarón, es protegida por 2 querubines, es protegiendo la santidad de Dios. Eso nos indica que el huerto del Edén era un lugar donde la presencia de Dios se movía en toda su plenitud. Y a consecuencia del pecado de Adán y Eva, Dios se ve en la necesidad de expulsarlo. Significa que al principio, cuando Dios creó al hombre, Dios tenía una relación personal con el hombre y el hombre tenía una comunión personal con Dios. Pero todo esto cambió a consecuencia de que el hombre peca, la mujer peca y son expulsados del huerto del Edén. Ahora vamos a ver el segundo cuadro o la segunda etapa. En la segunda etapa es que el hombre a partir de ese momento en que es expulsado del huerto del Edén, empieza a vivir una vida completamente independiente, una vida de autosuficiencia, una vida dominado completamente por esa naturaleza pecaminosa. Entonces el hombre pierde completamente la relación con el Señor. Pero hay algo interesante que es importante que tú puedas comprender. Y lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 18. Antes de Dios expulsar a Adán del huerto del Edén, promulga una maldición. Y le dice de la manera siguiente, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí podemos ver claramente que el Señor promulga una maldición sobre Adán, sobre Eva y sobre toda su descendencia. Lo expulsó del huerto del Edén y ahora le dice claramente que tendría que ahora producir la tierra, que la tierra le produciría cardos y espinos, que tendría que sudar su rostro para poder comer el pan. O sea que ahora al hombre le tocaba ahora producir la tierra, pero tenía que generar un esfuerzo porque ya el mover sobrenatural de Dios sobre su vida no estaba. ¿Qué representa los cardos y los espinos? Vamos a leer la palabra en el libro de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo del 5 al 6. Vamos a definir que claramente los cardos y los espinos. Dice así la palabra. Isaías capítulo 5, versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Los cardos y los espinos representan que es la forma en que el hombre ha tenido que moverse a través de la historia. Una vida donde
no está caminando bajo la cobertura del Señor, no está caminando bajo las bendiciones de Dios, sino que está caminando conforme a sus propias fuerzas. Y aquí podemos verlo, aquí en este caso está hablando directamente de la nación de Israel. Cuando la nación de Israel estaba bajo la cobertura del Señor, podemos ver que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud y en todas las áreas de su vida, eran personas prosperadas. Donde podemos también verlo reflejado en el libro de Job, capítulo 1, podemos ver reflejado las características de este hombre, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, y era un hombre que era sumamente prosperado porque tenía un cerco, tenía un vallado, tenía una protección sobrenatural de Dios que hacía que todo alrededor de él prosperara. Entonces, ¿qué es interesante detrás de todo esto? Es que cuando el hombre no está caminando de la mano del Señor y Dios quita la protección del hombre, simplemente las cosas no van a funcionar de la manera correcta. Y entonces debemos donde se cumple la palabra, esa maldición que el Señor promulgó en el huerto del Edén, donde ahora el hombre tenía que sudar, donde el hombre ahora tenía que producir la tierra por sus propios esfuerzos. La mano de Dios no estaba metida dentro de su vida. Entonces podemos ver que esa ha sido la característica de toda la raza humana. Porque es importante comprender, mi hermano, y es importante comprender, mi amigo, es que el hombre por sus propias fuerzas puede lograr muchas cosas. Y eso es interesante porque hay tres maneras en que el hombre puede lograr una prosperidad en su vida. Una prosperidad aparente, el hombre puede por sus propias fuerzas, puede alcanzar muchas cosas. La otra manera es cuando hace un pacto abierto con el enemigo, ya empieza a moverse un poder sobrenatural alrededor de ellos. Y la otra manera, cuando el hombre llega a los pies de Cristo, se empieza a mover un poder sobrenatural sobre su vida y es la mano poderosa del Señor. ¿Eso qué significa? Que no en todos los logros personales y éxitos personales del hombre está inmiscuido el Señor. El hombre por la misma fe natural y por su capacidad creativa y por su capacidad de desarrollar las cosas, puede lograr muchas cosas sin que Dios esté involucrado. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 11, para que corroboremos esta palabra. Génesis capítulo 11. Y dice así de la manera siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí donde acabamos de leer, vemos como este grupo de personas, dominados ya por esa naturaleza de pecado, en la cual esa naturaleza se rebela en contra de todos los mandamientos del Señor, ellos decidieron. Dios no estaba involucrado en esa toma de decisiones, simplemente decidieron levantar una torre que llegara hasta el cielo y de una manera abierta desobedecer un mandato que el Señor le dio a Noé, donde le dijo detalladamente que ellos tenían que multiplicarse por toda la faz de la tierra. Entonces podemos ver claramente que una de las condiciones de la naturaleza caída es que viven conforme a sus propias fuerzas, y esa fue la maldición que Dios promulgó en el huerto del Edén. Cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén, significaba que ahora le iba a tocar vivir en la tierra sobre maldición, y aparte de eso que le iba a tocar trabajar por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, sin la cobertura sobrenatural de Dios. También lo podemos leer en el libro de Jeremías, capítulo 5, de versículos 27 al 30. Aquí lo importante, mi hermano, es que podamos definir
claramente lo que fue la vida del hombre en el huerto del Edén, lo que es la vida del hombre sin Jesús, sin Cristo, sin Dios en su vida. Jeremías capítulo 5, versículo 27 al 30. Y dice así: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Aquí claramente podemos leer cómo este grupo de personas, a pesar de que estaban haciendo lo malo delante de Dios, porque hay algo interesante que tú y yo debemos comprender, es que Dios no bendice al desobediente. Dios no bendice al rebelde. Dios no bendice a aquel que no está caminando de la mano del Señor. Eso va en contra de la palabra. Hoy en día podemos ver muchos creyentes que dicen que Dios los prospera, que Dios los bendice, pero simple y llanamente no quieren caminar de la mano del Señor. Recuerdo que hace unos años atrás estaba evangelizando en una zona fuera del municipio de Juma, y me recuerdo que estaba predicando en las calles y se me acercó un joven y me dice que el Espíritu Santo trató con él porque yo tenía una palabra para él. Y empezamos a conversar y empezamos a hablar. Y él me dice que después que se fue de la iglesia de Cristo, se apartó completamente de los caminos del Señor, sus negocios empezaron a prosperar. Y él me decía que la bendición de Dios estaba sobre ese negocio. Y yo le dije simplemente: hijo, el enemigo te está engañando porque no es Dios el que te está prosperando. Porque Dios no prospera para engañar. Si el creyente está haciendo lo malo, si el creyente no cumple lo que Dios establece en su palabra, si el creyente no hace lo que Dios le dice, simplemente no es Dios el que lo está prosperando. Y él simplemente me dijo una palabra al final: me da miedo volver a la iglesia porque yo sé que cuando comience Dios va a empezar a procesarme. Y por eso no vuelvo otra vez a la iglesia de Cristo. Y así le está pasando a muchos creyentes. Hay creyentes que van a la iglesia de Cristo, se están congregando, pero simple y llanamente no están haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor y creen que Dios es el que lo está prosperando. Se nos olvida que el enemigo también tiene el poder, y uno de los poderes que tiene es para prosperar. Entonces aquí donde acabamos de leer claramente, vemos cómo este grupo de hombres se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos. O sea que tenían opulencia, tenían plata, tenían dinero, tenían prosperidad, pero una prosperidad aparente porque Dios no estaba involucrado en esa prosperidad que ellos tenían. Entonces, ¿qué podemos aprender a través de esta etapa en la que vive el hombre? Es que el hombre primeramente por su propia cuenta puede lograr muchas cosas, pero Dios no exclusivamente está involucrado. Entonces, en esta segunda etapa, resumiendo un poco esta primera parte, vemos la primera etapa, vemos la relación del hombre con Dios en el huerto del Edén. Vivía en la plenitud de la presencia de Dios, vivía en el universo sobrenatural de Dios, donde todo lo que tocas Dios lo prospera y lo bendice. Vemos ahora el hombre que a través de la maldición del huerto del Edén, el hombre ahora tiene que esforzarse por alcanzar logros y bienes materiales. Y recordando y haciendo una advertencia, eso le está pasando a mucha iglesia hoy en día. ¿Y qué pasa cuando el hombre se centra en los bienes materiales, se centra en la adquisición de riquezas? Pasa algo bien interesante que lo podemos ver en la parábola del sembrador. Es que simplemente hay un poder que se mueve detrás del dinero. Y entonces el hombre empieza a romper la codicia, el afán por las riquezas, el afán por los bienes materiales. Entonces podemos ver al hombre que de una otra manera que el que anda detrás del dinero, de la riqueza o de una posición económica, este Dios que la Biblia le llama Mamón, de una otra manera lo impulsa. Es un espíritu que lo impulsa a la codicia y a la avaricia, y en la cual el dinero pasa a ser su prioridad. Ya su prioridad no es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a entrar en la última etapa, porque donde acabamos de leer en el libro de Pedro, en segunda de Pedro, nos hace claramente una acotación. Es que ya nosotros tenemos una naturaleza divina. Entonces, a partir del momento en que llegamos a los pies de Jesús, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados, cuando llevamos todos nuestros pecados a la cruz,
La sangre de Cristo nos limpia. Y ahora viene un proceso de un nuevo nacimiento, viene un proceso de regeneración interna. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora a través del Espíritu Santo tenemos una nueva vida, somos una nueva creación. ¿Será que tenemos que seguir viviendo como vive la mayoría de las personas que no tienen Jesús? ¿Será que tenemos que seguir viviendo conforme a nuestros planes, a nuestros proyectos personales, a lo que nuestros deseos, a lo que nosotros queremos? Porque eso está pasando mucho dentro de la iglesia de Cristo y podemos ver muchos creyentes que tienen el deseo de servirle al Señor, tienen el deseo de caminar de la mano del Señor, pero pasa el tiempo y no pueden ver en su vida cómo se están cumpliendo primeramente las promesas y esas grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ahora hay algo interesante que nosotros debemos comprender, es que cuando nosotros vivimos conforme a las promesas del Señor, debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y Dios tiene dos maneras en que nos habla en estos tiempos. Uno nos habla a través de las Sagradas Escrituras, la palabra profética más segura, el Logos. Pero también nos habla de otra manera, que es el rema de Dios. Dios nos habla de una manera personal. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos habla diariamente. Hay muchas personas que dicen que Dios no habla todos los días. Claro que sí, tenemos al Espíritu de Dios y uno de los trabajos muy importantes que es el Espíritu de nosotros se llama la santificación. Ese proceso de santificación progresiva en las cuales tú y yo debemos estar inmiscuidos. Y esa obra y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros cometemos un error, fallamos, estamos caminando fuera del orden de la palabra, el Espíritu Santo, que es el encargado de prepararnos para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, nos va a redarguir, nos va a convencer de pecado, va a empezar a corregir el camino que estamos llevando. Y una de las maneras es que a través de la palabra, cuando oímos las predicaciones o cuando Dios mueve un siervo suyo que se mueva a través de la profecía o a través del don de profecía, nos va a hablar para que podamos corregir el camino que estamos llevando. Ahora, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, esa maldición que promulgó Dios en el huerto del Edén se rompe porque Cristo llevó toda maldición a la cruz del Calvario. Ahora tenemos que aprender a vivir conforme a las promesas de Dios. Cuando nos vamos a la palabra, tú puedes ver que Noé fue salvo y toda su familia a consecuencia de que recibió una palabra de parte de Dios. Dios decidió en su soberanía y en su potestad desarraigar todos los habitantes de la faz de la tierra y en su misericordia Noé halló gracia en él, salvó a Noé y a toda su familia. ¿Qué le dio a Noé? Una promesa, que si él construía el arca, si él obedecía, él y toda su familia iban a ser salvas. También podemos ver en Génesis capítulo 12 a la historia de Abraham. Dios llama a Abraham y le da una promesa, en la cual una de las más resaltantes que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. A través de Abraham levantó a la nación de Israel. A través de Abraham Dios hizo grandes milagros, permitiendo que tanto Abraham como Sara pudieran tener descendencia cuando Sara era estéril. Lo podemos ver a través de Isaac, a través de Jacob. Lo podemos ver a través de la historia. Es que Dios se mueve ahora a través de su pueblo por medio de la nación de Israel y a través ahora de la iglesia de Cristo a través de promesas. Y esas promesas están aquí en la palabra, pero también hay promesas personales que Dios a ti te ha dado. En mi caso personal, con mi esposa, Dios nos ha dado promesa de tener hijos. Dios nos ha dado promesas financieras. Nos ha dado promesas a nivel de negocios, a nivel de ministerio. Dios ha dado promesas y esa es la voz en la cual nosotros debemos orientarnos, que es la voz de Dios, orientándonos y guiándonos. Y para eso es importante que el Espíritu de Dios esté en ti y que ores al Señor para que seas lleno de la plenitud de Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso le llama la Biblia el bautismo en el Espíritu Santo y eso aparece en Hechos capítulo 2. Una iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo para poder alcanzar y lograr esas grandes victorias
que Dios tiene para ellos. Entonces, iglesia, ahora nosotros debemos caminar conforme a la palabra de Dios y vamos a tocar algunos ejemplos. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. ¿Por qué es tan importante que nosotros ahora caminemos conforme a la palabra? Hay una palabra que me dio a mí el Señor bien interesante desarrollando este tema. Vivir en las promesas es vivir en su palabra. Y vivir en su palabra es vivir en el universo sobrenatural de Dios. ¿Por qué es tan importante que entendamos que ahora nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios? Mateo 14, versículo 28 dice así de la manera siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En esta parte, en este relato bíblico, podemos ver la historia cuando Jesús y los apóstoles estuvieron en una zona. Jesús estaba predicando el mensaje, envió a los discípulos adelante en la barca y él se quedó despidiendo a la gente, se quedó orando y después de altas horas de la noche Jesús se fue caminando sobre las aguas. Y cuando llega cerca del barco, vemos la reacción de los discípulos, se asustaron, es normal. ¿Cuántas veces vemos a alguien caminando sobre las aguas? Pero en ese momento que Jesús le dice, yo soy, tengan ánimo, no tengan temor. El apóstol Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué le pidió Pedro a Jesús? Que enviara la palabra. Ahí podemos ver claramente que Pedro caminó sobre las aguas, pero principalmente caminó en la palabra, creyendo lo que el Señor le había dicho, y eso llevó a Pedro a que al colocar sus pies sobre el agua, pudiera caminar sobre las aguas. También otro caso del mismo Pedro, nos vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículo del 4 al 6. Y dice así de la manera siguiente. Lucas capítulo 5, versículo del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí vemos otra escena claramente con el caso del apóstol Pedro. Como lo dijo el mismo apóstol Pedro, pasaron toda una noche trabajando. Ellos eran pescadores profesionales. Ellos estaban claros que si no pescaron en toda la noche, simplemente no iban a poder pescar en el transcurso del día. Y ya simplemente estaban arreglando todas sus cosas. Entonces vemos que el maestro le dice a Pedro claramente, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Era mentira lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro? Era una realidad. Él conocía lo que estaba haciendo. Hay algo interesante que nosotros, iglesia, debemos comprender, que nosotros nunca podemos negar la realidad. Hace poco conversaba con un hermano que vino a mi casa a pedir la oración. Y hay algo interesante, el médico le dio un diagnóstico grave para una enfermedad que él tenía en su cuerpo. Y simplemente él decía que el médico lo usó el enemigo. Y le dijo, no, es que el médico sí te dijo claramente lo que tenías. Simplemente el médico hizo un diagnóstico en base a su conocimiento y a su profesión. Y el diagnóstico no era bueno. La operación le iba a salir en aproximadamente $7,000. Pero gracias a Dios en su misericordia, a pesar que el hermano estaba apartado de los caminos del Señor, pidió la oración ese día, oramos por él. Y después que se fue, le dije a mi esposa, amor, el Señor sanó al hermano. Y así fue, hermano, lo sanó. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos evadir la realidad. Aquí Pedro no estaba evadiendo la realidad. Pero después dijo una palabra muy interesante que es la que tú y yo debemos aprender. Por eso es que tenemos que aprender a vivir en las promesas que Dios nos ha dado. Dice, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál fue la consecuencia? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron una pesca como nunca quizás la habían realizado. Pero se movieron conforme a la palabra que Jesucristo el Señor le había dado. Vámonos al libro de Mateo ahora, 17:27, que dice así de la manera siguiente.
17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí lleva como un título esta parte, en el versículo 24, dice, pago del impuesto del templo. A Jesús le llegaron a cobrar el impuesto y al apóstol Pedro también. Y Jesús le dice claramente, sin embargo, para no ofenderles, le dice, ve al mar, le da una orden clara al Pedro y echa el anzuelo. Y el primer pez, no el segundo ni el tercero, el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿En qué se movió Pedro en estas tres escenas? En la palabra. Una de las cosas, iglesia, que nosotros debemos comprender es que Dios es veraz con su palabra. Y cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, debemos comprender es que Él nos va dando palabra en todos los aspectos de nuestras vidas. Una de las cosas que hemos aprendido mi esposo y yo a nivel del ministerio es que nosotros no nos desplazamos de un lugar a otro. Nosotros no abrimos negocios. Nosotros no predicamos mensajes que queremos predicar. Aquí actualmente estamos comenzando a predicar en las redes sociales, no es porque era un proyecto que nosotros teníamos en mente. Fue una palabra que el Señor nos habló y nos dijo, y en base a eso creímos, empezamos a actuar y empezó a proveernos los recursos que necesitamos. Porque cuando comenzamos a hacer este trabajo y el Señor me habló, yo ni siquiera tenía el teléfono. Hoy en día podemos tener los recursos necesarios para comenzar a hacer el trabajo, y en la medida que nosotros empecemos a caminar conforme a lo que Dios habló, Dios va a empezar a manifestar su poder sobrenatural sobre nuestra vida. Tengo una experiencia personal, duré 4 años sin trabajar en una de las peores crisis que ha tenido Venezuela, en los años más fuertes que ha tenido esta nación. Durante el tiempo de la pandemia, igualmente el Señor no me permitió trabajar, dedicado completamente a la obra del Señor, pero Dios se movió de una manera sobrenatural en mi vida, de diferentes formas o maneras. Él proveyó todos los recursos. Y recuerdo una vez estando en el Tigre en el año 2014, entre 2014 y 2015 aproximadamente, recuerdo que hubo un tiempo que no teníamos comida. Y estando caminando en la casa alrededor de la nevera, veo la nevera y abro la nevera, estando en el área misionera a 13 horas del lugar de donde nosotros vivimos. Cuando abro la nevera, consigo la nevera vacía. Y en ese momento el Espíritu Santo trae un rema a mi vida, iglesia, porque una de las cosas que tú y yo debemos comprender es que la iglesia de Cristo está caracterizado que oímos la voz del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo me dio una palabra que aparece en Primera de Reyes, que dice, la harina y el aceite no escaseará en esta casa. Y así fue, tomé la palabra y me paré al frente de la nevera y le dije, Señor, la harina y el aceite no escaseará en esta casa. Y a partir de ese día Dios empezó a suplir todos los recursos que hacía falta. Cuando llega el momento que no tenía alimento en mi casa, le decía, Señor, tú me dijiste que la harina y el aceite no iba a escasear en esta casa. Eso es vivir bajo la palabra, eso es vivir bajo el rema del Señor. Es vivir conforme a las palabras que Dios nos habla cada día, porque Dios es veraz y su palabra siempre la va a cumplir. Y vamos a cerrar esta enseñanza confirmando lo que estoy diciendo. Dios es veraz y su palabra no miente. Tito 1:2 dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. Vámonos ahora a Isaías 46:11. Isaías 46:11. Estamos leyendo la palabra donde nos confirma que Dios lo que promete lo cumple. 46:11 dice: que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ahí mismo en Isaías 58:14 dice de la manera siguiente: entonces se deleitarán en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Iglesia de Cristo,
El tema que hemos hablado en este día es continuidad a la primera parte, que es el plan de Dios. Y para yo caminar dentro del plan de Dios, tengo que empezar a caminar y a vivir conforme a las promesas. ¿Qué son las palabras? ¿Qué son las promesas? Las palabras que Dios me ha dado a través de las Escrituras y las palabras que a mí el Espíritu Santo me da directamente. Porque así como el Espíritu Santo guió a la iglesia de Cristo en el tiempo de los apóstoles, hoy en día el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia de Cristo. Y una de las cosas que hemos aprendido mi esposa y yo a través del ministerio es no a movernos si el Espíritu Santo de Dios no nos da primeramente la palabra. Y entonces hacemos un pequeño resumen. Recordamos que hablamos primeramente de Adán y hablamos del huerto del Edén, donde el hombre tenía una relación personal íntima con Dios, donde vivía en la plenitud de Dios, y donde está la plenitud de Dios hay abundancia, hay prosperidad. En ese momento no existía nada que vemos en estos tiempos, ni plaga, ni enfermedades, absolutamente nada. Todo eso vino a consecuencia del pecado. Pero cuando el hombre es expulsado, en el libro de Génesis 3:17 nos especifica la maldición que Dios promulgó sobre el hombre, en la cual el hombre a partir de ahora, sin Dios, tenía que esforzarse, tenía que sudar, tenía que producir la tierra, y vemos la tendencia de una humanidad caída que vive independiente, vive en sus propios planes, proyectos personales, deseos, en su propia autosuficiencia. Pero cuando llega a los pies de Cristo, las cosas tienen que cambiar, porque ahora el Señor nos redimió, nos compró, Él es nuestro Señor, le pertenecemos a Él, somos sus siervos, tenemos que ser sus discípulos, y ahora ya no vivimos conforme a nuestras propias concupiscencias, nuestros planes, proyectos y deseos, sino ahora que vivimos conforme a las promesas de Dios, porque la palabra de Dios y las promesas de Dios son las que abren el universo sobrenatural alrededor de nuestras vidas. Ya nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios, y en el reino de Dios, Dios se convierte en nuestro médico, Dios se convierte en nuestro protector, Dios se convierte en nuestro proveedor, Dios es el que va a hacer justicia por nosotros. Pero algo que debemos tener claramente, que lo vimos en la primera parte, es que debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Oramos en este día para que esta palabra pueda ser en tu corazón, pueda empezar a edificar tu vida y tú puedas crecer como Dios quiere que crezca, y que puedas disfrutar realmente de las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero primero tienes que caminar y aprender a caminar conforme a la palabra del Señor, conforme a todas las promesas grandes y maravillosas que están aquí escritas en las Sagradas Escrituras, porque todo lo de Dios para nosotros es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cerramos esta predicación esta hora. Te ruego por mis amigos, te ruego por mis hermanos, te ruego por todos los que están oyendo este mensaje, mi Rey amado, para que la gloria tuya, papá, en esta hora descienda sobre sus vidas. Señor, dales entendimiento, dales sabiduría, dale la capacidad para comprender y entender el mensaje y poder vivirlo y aplicarlo a su vida, Padre. Señor, aquel que está enfermo, sánalo para la gloria tuya, Padre. Señor, echamos fuera toda enfermedad de sus cuerpos en esta hora, Padre, y rogamos, mi Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu, Dios, descienda sobre ellos en esta hora. Sean tocados por tu Espíritu Santo de Dios, sean libres, sean sanos, restaurados, edificados y fortalecidos bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, sigue obrando en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, los invito a seguir el mensaje. Dije al principio en la primera parte que lo iba a hacer en dos partes, pero todavía nos falta otra enseñanza, y es hablar sobre los beneficios y las ventajas que trae caminar dentro del plan de Dios y caminar dentro de las promesas que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Bendiciones.